Las estaciones de aprendizaje son una metodología activa que consiste en trabajar una unidad didáctica, un contenido o parte de un contenido con diferentes actividades, es decir, dividirla en distintas partes para que el alumnado pueda trabajarlas a nivel individual o grupal. En el ámbito educativo podemos encontrar numerosos métodos de aprendizaje diseñados para optimizar al máximo las capacidades del alumnado. Esta pluralidad de técnicas nos permite seleccionar aquello que consideramos más apropiado de cada una de ellas, conformando un estilo educativo que se adapte a las capacidades, necesidades e intereses de nuestro alumnado. Sin embargo, todas recogen la importancia de establecer un aprendizaje significativo en el aula, utilizando herramientas que motiven al alumnado, desarrollando una actitud positiva que favorezca no solo la adquisición y desarrollo de los contenidos, sino también su implicación práctica. Las diferentes innovaciones educativas se centran en el desarrollar un aprendizaje funcional que favorezca el desarrollo de las habilidades y destrezas de forma paralela y cohesionada, promoviendo la evolución integral del alumnado. Un claro ejemplo de ello podemos encontrarlo en las denominadas estaciones de aprendizaje. Para autoras como Espiñeira Caderno, es un método pedagógico que surgió de la preocupación del profesorado ante la existencia de modelos tradicionales en el aula que favorecen la competencia en lugar de la cooperación y se basarán en la colocación del aula frente al docente, estableciendo un aprendizaje asentado en aquello en lo que aprendía la mayoría, sin tener en cuenta la diversidad de alumnado. En este sentido, tal y como señala Rivera Cuaresma, el aprendizaje en estaciones se basa en una perspectiva constructivista, en la que el maestro dispone, a través de las diferentes estaciones, los materiales y recursos necesarios para que el alumno pueda adaptar el aprendizaje a su ritmo individual, de una manera autónoma, en la que los contenidos educativos se trabajan desde distintas perspectivas, de una manera completa y multisensorial, a través de diferentes agrupamientos que le permiten enfrentarse a situaciones sociales en las que tenga que interactuar, para conocerse a sí mismo y progresar en sus limitaciones. Las estaciones de aprendizaje son áreas específicas o actividades diseñadas para proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje variadas y personalizadas. Estas estaciones pueden incorporar una variedad de recursos como materiales impresos, tecnología, actividades prácticas y tutorías individuales o en grupo. ¿Dónde se aplican las estaciones de aprendizaje en el aprendizaje híbrido? Las estaciones de aprendizaje son particularmente efectivas en entornos de aprendizaje híbrido, donde se combinan modalidades presenciales y virtuales. Se aplican tanto en el aula física como en el entorno digital, permitiendo a los estudiantes acceder a recursos diversos y adaptar su aprendizaje a sus necesidades individuales. ¿Cómo se trabajan las estaciones de aprendizaje? Las estaciones de aprendizaje suelen estructurarse en torno a actividades específicas o áreas temáticas. Los estudiantes rotan entre estas estaciones, participando en diversas actividades diseñadas para abordar diferentes estilos de aprendizaje. Las estaciones pueden incluir tareas prácticas, interacciones en grupo, investigaciones independientes y el uso de tecnologías educativas. ¿Qué competencias se desarrollan en las estaciones de aprendizaje? Las estaciones de aprendizaje fomentan el desarrollo de diversas competencias, autonomía y autodirección. Los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje al elegir estaciones y gestionar su tiempo. Colaboración. Las interacciones en estaciones grupales promueven habilidades de trabajo en equipo y comunicación. Resolución de problemas. Actividades diversas desafían a los estudiantes a aplicar el pensamiento crítico y encontrar soluciones. Tecnología. La integración de recursos digitales fortalece las habilidades tecnológicas. ¿Cuál es el objetivo de las estaciones de aprendizaje en el aprendizaje híbrido?
El objetivo principal es proporcionar un entorno de aprendizaje flexible y adaptativo que satisfaga las necesidades individuales de los estudiantes. Al permitir la personalización, se busca mejorar la retención de conocimientos, fomentar la motivación intrínseca y cultivar habilidades esenciales para el siglo XXI, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos y profesionales de manera efectiva. Además, las estaciones de aprendizaje en el contexto del aprendizaje híbrido buscan aprovechar la combinación de recursos presenciales y virtuales para enriquecer la experiencia educativa. ¿Qué implica trabajar por estaciones de aprendizaje? El aprendizaje por estaciones requiere de una organización y planificación exhaustiva, vinculadas a desgranar el contenido a trabajar en tareas diversas que favorezcan su adquisición desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Para ello, debemos utilizar actividades que envuelvan la temática de forma multidireccional, estableciendo conexiones entre el contenido a aprender y el resto de áreas o ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil. La puesta en marcha de estaciones de aprendizaje en el aula implica organizar el espacio de manera que el alumnado pueda realizar en el aula simultáneamente actividades diferentes enmarcadas en un mismo eje vertebrador. Se establece, por tanto, un circuito de aprendizaje por el que los niños y niñas irán rotando, de modo que terminen realizando todas las propuestas. Desarrollar en el aula los aprendizajes de este modo requiere considerar determinados aspectos. Organizar al alumnado por grupos, preferiblemente de unas 4 personas, considerando las potencialidades, fortalezas y limitaciones de cada una de ellas, estableciendo un equipo que pueda retroalimentarse y aprender los unos de los otros. En este sentido, la atención a la diversidad adquiere una especial relevancia que se tomará en cuenta de modo que enriquezca al grupo. Asimismo, el adecuado funcionamiento del equipo será esencial en la realización de las tareas, por lo que cada alumno o alumna deberá adquirir un rol dentro del equipo: capitán, secretario, portavoz. Esta estrategia también funciona para las clases en línea, a partir de los grupos virtuales que se pueden formar en Zoom y en otras aplicaciones hechas para la virtualidad. Exponer las actividades de forma anticipada. El docente deberá explicarlas al alumnado en su conjunto, de modo que sepan qué deben hacer en cada estación. A lo largo de la sesión, el docente actuará como guía del aprendizaje, por lo que de acuerdo a la edad o características del alumnado, puede volver a recordar las tareas y ofrecerles su ayuda si lo considera necesario. Establecer un tiempo máximo para realizar la actividad propuesta en cada estación. El tiempo dependerá del número de estaciones que propongamos y de las tareas que hayamos propuesto. Lo ideal es que el alumnado pase por máximo unos 20 minutos por cada estación. Para medir el tiempo podemos utilizar relojes de arena o aplicaciones digitales que nos ayuden a visualizar el tiempo en el que disponemos en cada momento. Rotación de los equipos. Una vez finalizado el tiempo establecido, los grupos rotarán por las diversas estaciones. Ello implica el movimiento del alumnado por el aula, de modo que se favorece su descanso cognitivo y le ayuda a relajarse ante la siguiente actividad. Asimismo, cada grupo organizará la realización de la tarea de la forma que lo considere conveniente. Esta libertad requiere del establecimiento de pautas y normas de convivencia que optimicen el proceso, que enriquezcan la actividad educativa del aula y desarrollen actitudes positivas ante las relaciones sociales, tanto a la hora de desplazarse por el aula como en las interacciones que se llevan a cabo dentro de un mismo grupo en la realización de las actividades. La variedad de las actividades propuestas resulta imprescindible que cada estación contenga una tarea diferente a la anterior, tanto en su formato manipulativa, planográfico, digital, juego, como en su desarrollo, por parejas, individual o para todo el grupo. También debemos alternar actividades de carácter lúdico con aquellas que requieran procesos cognitivos más densos. Es recomendable que siempre propongamos una actividad individual, de modo que pueda servirnos para evaluar o para conocer cómo está evolucionando nuestro alumnado. Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando los animales. Las posibles estaciones de aprendizaje podrían ser: juego de preguntas y respuestas sobre la temática,
Se divide el grupo en parejas y una a la otra se realizan las cuestiones. Deben ir apuntando quién tiene más respuestas acertadas y en qué preguntas se han equivocado. Puede ampliarse de modo que el alumnado invente sus propias preguntas. ¿Qué beneficios tiene este método? Las estaciones de aprendizaje aportan enormes beneficios al proceso educativo de nuestro alumnado. Signes y Moreno 2021 señalan que nos permite trabajar con todo el alumnado al mismo tiempo, pero estableciendo agrupaciones flexibles y actividades diversas que permiten el equilibrio de las tareas. Fomenta además la autonomía en el trabajo, perdiendo relevancia el docente y estableciendo al alumnado como centro del proceso. En este sentido, utilizar este tipo de métodos en el aula no solo es posible, sino altamente recomendable. Con él se desarrollan aprendizajes funcionales, integrados en actividades significativas que favorecen tanto su adquisición como el repaso de habilidades y destrezas ya alcanzadas. Se trata de una pedagogía que puede vincularse a otros métodos más modernos o tradicionales, englobando lo mejor de cada uno de ellos. A nuestro alcance, podemos desplegar una manera de enseñar que favorece la autorregulación del alumnado, la autonomía, el desarrollo de estrategias metacognitivas para la resolución de problemas, la cooperación y la colaboración, el desarrollo de habilidades de carácter organizativo y social o el respeto por la diversidad, así como por los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, entre otros muchos aspectos. ¿Qué más se puede pedir?